Hola, hoy retrocederemos en el tiempo para conocer historias de figuras negras notables casi olvidadas. Desde una poderosa princesa italiana hasta una espía revolucionaria y millonarios misteriosos, sus vidas fueron fascinantes pero en gran medida han sido pasadas por alto. Acompáñenme mientras exploramos esto y más. En 1905, J.P. Morgan contrató a Belle de Costa Green como su bibliotecaria. Los dos se volvieron cercanos, y esto pronto desató rumores escandalosos de un romance. Con el tiempo, ella hizo de su colección una de las bibliotecas más grandes del mundo, y ganó millones. Pero Belle tenía un secreto que, si se revelaba, podría arruinarlo todo. Belle de Costa Green nació el 26 de noviembre de 1879 en Washington, D.C., como Belle Marion Greener. Pero el nombre con el que nació no sería el que la historia recordaría. Como veremos en breve, más adelante cambiaría su nombre por ciertas razones. El papá de Belle era Ricardo T. Greener. Él rompió barreras al ser el primer afroamericano en graduarse de la Universidad de Harvard en 1870, un logro innovador que sentó las bases para su influyente carrera. Se convirtió en un destacado educador, cabildero político y líder de la comunidad negra en Washington, D.C. Su legado creció aún más cuando más tarde se convirtió en el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Howard. La madre de Belle, Genevieve Ida Fleet Greener, venía de una familia prominente y progresista de Washington. Ella también trabajó como educadora y era música. Belle creció en un hogar de intelecto, arte y ambición, lo que influyó mucho en su vida temprana. Genevieve y Ricardo tuvieron 6 hijos tras casarse en 1874. La vida temprana de Belle fue liberal y relativamente acomodada para los estándares de la época en una familia afroamericana, pero también fue tumultuosa. Su padre ascendía, ocupando cargos clave en el gobierno y la educación, destacando en la oficina del Contralor del Tesoro de Estados Unidos, y como secretario de la Asociación del Monumento a Grant. Belle y sus hermanos recibieron una educación avanzada en casa en Washington, superior a lo común en esa época. La familia también convivía con destacados académicos y figuras afroamericanas como Frederick Douglass y Webb Du Bois, al sumergirlos en el corazón mismo de la lucha por el progreso racial. Sin embargo, la familia pronto fue destrozada por una revelación devastadora. Richard descubrió que su esposa, Genevieve, había registrado a su familia como blanca en un censo. Para un hombre entregado a los derechos civiles, fue una traición profunda, no solo a su labor, sino a su identidad. Se separaron pero no se divorciaron. Ricardo se mudó a Asia para trabajar en Vladivostok, recién adquirido por el Imperio Ruso tras la Segunda Guerra del Opio contra China. Allí se casó vigamente con la japonesa Mishi Kawashima y tuvo 3 hijos con ella. Después de la separación de sus padres, Bella y sus hermanos alteraron sutilmente sus identidades, eliminando la R de su apellido, cambiándolo de Greener a Green. Bella dejó de usar su segundo nombre, Marion, y tomó Da Costa para respaldar una supuesta ascendencia portuguesa y justificar su tez más oscura. Mientras fingía ser europea, su madre también lo hizo, cambiando su apellido a Van Vliet para parecer holandesa. Solo pudieron salirse con la suya y hacerse pasar por descendientes de europeos, a pesar de ser afroamericanos, porque la familia tenía la piel relativamente clara. Con el tiempo, estas invenciones se profundizaron, cortando por completo los lazos con sus raíces afroamericanas. Belle y sus hermanos se alejaron de su padre, y aunque él vivió hasta 1922, Belle rara vez lo veía de adulta. En 1896, Belle recibió una beca y un puesto en el Northern Cemetery for Young Ladies en Massachusetts. Estuvo 3 años ahí y luego trabajó en la escuela de verano de Amherst College. Este puesto fue breve pero formativo, y estudió la catalogación y archivo en bibliotecas. En esa época, gobiernos e instituciones buscaban organizar y catalogar enormes archivos de documentos acumulados durante siglos,
frecuentemente almacenados en sótanos como grandes masas de papeles. En 1902, armada con una educación avanzada y un curso especializado de bibliotecaria de Amherst, Bell fue reclutada por la Universidad de Princeton para trabajar en su prestigiosa biblioteca y archivos. En 3 años, perfeccionó su oficio y ganó experiencia aplicando la teoría. Aquí fue donde se encontró con Junius Spencer Morgan II. Junius era sobrino de Jean-Pierre Morgan, el financiero corporativo más poderoso y rico de la época. Como otros titanes de la era Guild, la familia destinó su riqueza a la filantropía, y Junius fue un destacado mecenas de la biblioteca y colección de arte en Princeton. Impresionado por la experiencia de Bell, la recomendó a su tío en 1905, cuando el magnate bancario buscaba un archivista y bibliotecario para organizar su creciente colección de libros y documentos. Esto marcaría el inicio de una nueva vida para Bell. Mucho antes de convertirse en la mundialmente famosa Biblioteca y Museo Morgan, las semillas de este tesoro cultural fueron sembradas a finales de la década de 1850 por el joven y ambicioso J.P. Morgan. Morgan, con apenas 20 años, ya estaba fascinado por la escritura a mano y coleccionaba ejemplares raros que despertarían una pasión de por vida por la palabra escrita. Pero esto era solo el inicio. Mientras aumentaba la riqueza de Morgan, crecía su apetito por coleccionar. Esta fascinación se convirtió en un imperio de libros raros, manuscritos, vitrales, dibujos y esculturas antiguas. Cuando Bell lo conoció en 1905, las colecciones de Morgan ya eran un laberinto caótico de tesoros, un glorioso desorden de artefactos sin ningún orden ni sistema. Una biblioteca solo es tan útil como su capacidad de ser navegada sin estructura. Es un edificio lleno de maravillas ocultas. Bell, con su inteligencia y visión, intervino para transformar la colección, pero ¿estaría a la altura? ¿Cuándo contrataron a Bell de Costa Green? En 1905, la futura biblioteca Pierpont Morgan aún no era pública y se ubicaba en un edificio privado en Avenida Madison. Era esencialmente el tesoro personal de J.P. Morgan. Bell se volvió la bibliotecaria personal de Morgan, organizando todo el material. Con precisión catalogó la colección por tema y tipo, convirtiendo el caos en orden. Por primera vez, los artículos se encontraban fácilmente, transformando el acervo desordenado en una biblioteca funcional. Pero Bell siguió adelante. Durante años, organizó eventos y exhibiciones para mostrar la colección privada de Morgan. Con el tiempo, Bella asumió un papel mucho mayor que el de bibliotecaria. Se convirtió en una confidente de confianza y en una especie de asistente personal para Morgan. Con la creciente reputación filantrópica de la familia Morgan, aumentaban quienes solicitaban fondos para proyectos artísticos, académicos y culturales. Todos querían parte de la fortuna del banquero legendario. Bell, con su agudo instinto y ojo crítico, asumió el papel de guardiana. Ella se convirtió en la primera línea de defensa, examinando meticulosamente a estos solicitantes esperanzados y sus propuestas. Solo aquellos que consideraba dignos de la atención de Morgan lograban pasar. Con el tiempo, la cercanía entre Bell y Morgan provocó rumores de una relación más que profesional, los cuales han persistido por más de un siglo. En 1905, Bell tenía 26 años y J.P. Morgan 68 cuando se conocieron. Aunque estaba casado, era conocido por ser mujeriego y tenía muchas amantes. Green incluso admitió que estaba muy enamorada de él. Ella nunca confirmó ni negó estos rumores. Cuando le preguntaron si fue amante de Morgan, dijo: «Lo intentamos». ¿Fue esto una travesura juguetona o una confesión críptica? La verdad sigue siendo esquiva, pero cuando ves la extraordinaria confianza y riqueza que Morgan le otorgó, podrías estar convencido de que definitivamente había algo entre ellos. Bell eventualmente llegó a ganar un salario asombroso de $10,000 al año, más de $300,000 en el dinero de hoy, una suma inaudita para un bibliotecario. Cuando Morgan murió en 1913, le dejó $50,000 en su testamento.
equivalentes a más de 1.5 millones de dólares actuales. ¿Por qué tanta generosidad? ¿La hizo millonaria solo por su increíble trabajo, que es innegable, o había algo más profundo que los unía? También está la pregunta de qué sabía realmente Morgan sobre los orígenes de Belle. Aunque fingía ser una mujer blanca de origen portugués, en realidad era una mujer negra que creó su identidad para superar las estrictas barreras raciales de la época. Dadas las incontables horas que pasaron juntos, trabajando lado a lado, viajando, conversando, ¿realmente Morgan pudo no haberse dado cuenta? ¿O simplemente eligió mirar hacia otro lado, cautivado por su brillantez y encanto? Lamentablemente, no hay pruebas definitivas de nada de esto, y solo se puede especular. Se cree que no eran amantes y que Morgan desconocía la verdadera identidad de Belle. Para 1910 era claro que Belle tenía un rol más allá de bibliotecaria. Ella administraba la institución y ampliaba sus colecciones. No obtuvo el título de directora hasta los años 20. Desde 1908 ella viajaba por el mundo para asistir a subastas y reunirse con coleccionistas y adquirir artículos nuevos. Morgan, con quien trató hasta su muerte, y luego su hijo J.D.A.P. Morgan Jr., confiaban en ella y le permitían gastar su dinero como quisiera. Los intereses de Belle influyeron en el desarrollo de la biblioteca y el museo en la primera mitad del siglo XX. Tenía un interés particular en los manuscritos medievales. La Biblioteca y Museo Morgan posee hoy una de las mayores colecciones mundiales de manuscritos iluminados y pinturas en miniatura medievales. Un objeto muy preciado es una de las copias más antiguas y ricamente ilustradas de La Motte d'Arthur, de Thomas Malory, un clásico medieval. Belle pagó $50,000 por ella en una subasta en 1911. Belle también estaba interesado en lo que en ese entonces se categorizaba ampliamente como arte y literatura oriental, africana y asiática, obras de África precolonial, el Medio Oriente y el Lejano Oriente, antes de la influencia occidental. Adquirió piezas como el libro de los Evangelios etíope del siglo XIV, colección de evangelios cristianos de Etiopía. La iglesia etíope capótica se desarrolló aislada del resto del mundo cristiano. A menudo, al pujar por estos artículos en subastas, Belle se mostraba agresiva, sin estar dispuesta a que la superaran cuando ponía la mira en algo de valor especial. Tenía buen ojo y no gastaba en cosas que no valían la pena. A principios de la década de 1920, Belle supervisó la transición de la Biblioteca Morgan de ser una institución privada, que organizaba eventos abiertos al público, a convertirse en una institución completamente pública. La Biblioteca Pierpont Morgan abrió en 1924 con Belle como su primera directora, cargo que ocupó casi 25 años. Al principio solo recibía a 10 visitantes, pero la biblioteca creció con anexos al aumentar sus colecciones y popularidad. Al final de su gestión, la biblioteca albergaba miles de libros y manuscritos raros, decenas de miles de objetos artísticos y de museo, y cientos de miles de libros y manuscritos menos raros. Belle fue pionera en su campo, bibliotecaria y coleccionista formidable, y dejó una huella notable en la sociedad neoyorquina. Vestía de forma lujosa, frecuentemente con sombreros de plumas grandes. En los años 1920 del Jazzfield Bourbon Salt, solía verse con una copa y un cigarrillo en mano. Decía que ser bibliotecaria no implicaba ser reservada o callada. Nunca se casó, quizá porque se esperaba que las mujeres dejaran su carrera o familia tras tener hijos. Sin embargo, encontró el amor. En 1909 se cruzó en el camino de Bernardo Berenson, un renombrado experto en arte del Renacimiento. Ambos iniciaron una relación de décadas, combinando romance, amistad y sociedad intelectual. Intercambiaron cartas y convivieron en Europa y América. A pesar de su vínculo, nunca vivieron juntos, ya que Bernardo estaba casado y Bella valoraba su independencia. Su madre, Genoveva, vivió con ella durante gran parte de su vida posterior, y Bella también desempeñó un papel importante en la crianza de uno de sus sobrinos. Bella dejó su cargo de directora de la Biblioteca Pierpont Morgan en 1948 casi,
a los 70 años. Para entonces ella ya estaba enferma. Un año después, en una exposición en la biblioteca con sus obras adquiridas, tuvo que asistir en silla de ruedas. Falleció el 10 de mayo de 1950 de cáncer en el Hospital St. Luke de Nueva York. Tenía 70 años. El New York Times informó sobre su muerte, llamándola una de las bibliotecarias más conocidas del país. Green destruyó casi todos sus documentos personales antes de morir, por lo que mucho sobre su vida y trabajo permanece oculto. Sin embargo, sus cartas a Bernard, de febrero de 1909 a marzo de 1949, conforman la mayor colección de sus documentos personales. Su legado es inmenso hoy en día. La Biblioteca y Museo Morgan, ahora así llamada, es considerada una de las mejores bibliotecas y colecciones de arte del mundo surgidas de fondos privados. Aparte del propio J.P. Morgan, nadie fue más responsable de su desarrollo que Bell da Costa Green. En el verano de 1904, Nueva York estaba llena de escándalos. El millonario John Platt acusó a Hannah Elias, una mujer negra y reservada con un pasado misterioso, de haberlo chantajeado de los $685,000 que hoy serían casi $30 millones. Esto convirtió a Elias en la mujer negra más rica y posiblemente más infame de Estados Unidos. Vamos a explorar su historia juntos. Se desconoce la fecha exacta de nacimiento de Hannah Elias, pero nació en Filadelfia en 1865 al finalizar la Guerra Civil estadounidense. Su padre, Charles Elias, era cocinero y proveedor de banquetes, casado con Mary Elias. Charles tenía ascendencia afroamericana e indígena americana. La madre de Hannah, Mary, también era de piel clara. Esto hizo que Hannah tuviera la piel más clara, lo que influyó en su vida después. Como veremos, Hannah creció en un hogar muy grande. Ella era una de los 9 hijos de sus padres. Vivían en el vecindario afroamericano más rico de la ciudad en ese entonces. Aunque Charles tenía un buen trabajo, su familia no era rica por su tamaño, pero aún así era bien vista y ascendía en la escala socioeconómica. Charles los mudó a una casa más grande en una zona con abogados de Filadelfia y empresarios negros destacados. Ella y sus hermanos estudiaron en una escuela pública y tuvieron buena educación. Más allá de esto, no sabemos mucho sobre la crianza de Hannah. No fue hasta la boda de su hermana Hattie en 1884, cuando Hannah tenía unos 19 años, que realmente comienza su historia. Antes de la boda, Hannah empezó a trabajar en la casa de una mujer rica del norte de Filadelfia. Después se supo que antes de la boda de su hermana, Hannah tomó prestado un vestido caro del guardarropa de sus jefes. En la boda de Hattie, muchos elogiaron el vestido de Hannah por su elegancia. Un asistente la llamó la belleza de la noche. Pero eso no fue todo. Quizás Hannah tenía la intención de devolver el vestido al lugar de donde lo había tomado y esperaba que sus acciones simplemente pasaran completamente desapercibidas. Días después, antes de volver al trabajo, policías llegaron a la casa de Elias y arrestaron a Hannah. Su empleador se dio cuenta de que faltaba el vestido y se dio cuenta de que debía haber sido Hannah quien lo tomó. En esa época, los afroamericanos no contaban con un proceso legal extenso en Estados Unidos. Sí se sospechaba que delinquían contra una persona blanca. Esa noche, Hannah fue llevada al tribunal y declarada culpable de robo. La sentenciaron a 4 meses en la prisión de Moyamensing, en Filadelfia. Allí estuvo confinada con unas 40 mujeres más. El resto de la prisión tenía hombres, muchos encarcelados por delitos violentos e indescriptibles. Aquí cumpliría los 4 meses completos de condena, y fue entonces cuando su vida dio un giro oscuro. El crimen que conoció Hannah desde joven marcó su vida. Al terminar su condena e intentar volver, su padre no le permitió vivir con la familia. Sin dinero y sin un lugar donde vivir, se fue al norte, a Nueva York. Allí, rápidamente empezó a mantenerse por sí misma de la única manera que se le ocurrió. En poco tiempo se convirtió en prostituta.
Esto ocurrió en Tenderloin, Nueva York, una zona con muchos hoteles donde las damas de compañía se reunían por la noche. El inicio aquí no fue fácil para Hannah. Ella se embarazó en 1885 y en 1886 tuvo una hija llamada Clara, a quien dio en adopción. Poco después fue juzgada por prostitución y sentenciada a un mes en prisión en la isla Roosevelt, East River. Hannah salió al poco tiempo y rápidamente se volvió más astuta en la forma en que manejaba sus asuntos. Comenzó a decir que era cubana por su tono de piel más claro. Hannah pronto pudo rentar y sobrevivir con lo que ganaba. Ella seguiría así por muchos años más. Tuvo tanto éxito que empezó a ganar mucho dinero extra y compró propiedades que rentaba para complementar lo que ya ganaba. Muchas estaban al norte de Central Park, en la zona que hoy es Harlem. Aún no era una comunidad afroamericana y muchas familias antiguas de Nueva York seguían viviendo en el asentamiento holandés original. En el siglo XVII, Hannah vivía entre Manhattan y su casa de playa en Far Rockaway, cerca de Atlantic Beach, en Long Island, aún en Queens. A principios de 1900 vivía con lujo, atendida por una sirvienta, un mayordomo y todo un personal doméstico. Los rumores sobre su fortuna crecían y pronto la verdad sobre su riqueza provocaría un gran escándalo en Nueva York. No mucho después de mudarse a Nueva York en 1885, Hannah recibió la visita de John R. Platt. Era un empresario acomodado de Nueva York, nacido en 1820 de unos 60 años, que hizo su fortuna vendiendo vidrio plano. La primera visita se volvió frecuente tras el reencuentro de Platt y Elias en Manhattan en 1887. Antes de los celulares y la comunicación moderna, las mujeres en Tenderloin solían mudarse para evitar redadas policiales. Hannah y su amante hallaron una forma secreta de comunicarse, como muchos otros. Bessie y papá pusieron anuncios codificados en los clasificados de un periódico de Nueva York. Mensajes que mostraban su paradero nocturno. La relación secreta de Hannah y John no fue solo una aventura, sino que duró años. John Platt, hombre casado y figura reconocida en Nueva York. La discreción era clave, y él apreciaba que Hannah fuera reservada. Platt pronto comenzó a darle mucho dinero. Más tarde, según se cuenta, empezó a darle entre $2,000 y $6,000 al mes, lo que equivale a entre $70,000 y $210,000 en la actualidad. También le aconsejó sobre cómo usar el dinero para comprar propiedades y acciones. Pronto ella se volvió rica, convirtiéndose en una de las mujeres más ricas del mundo y quizá la mujer negra más rica de Estados Unidos. Hannah, con la guía de John Platt, hizo una de sus primeras inversiones comprando una casa cerca de su familia y rentando habitaciones. Una noche de 1895, Platt visitó a un inquilino, Cornelio Williams, un hombre negro que vivía ahí. Abrió la puerta molesto. Platt, bajo el alias Señor Green, preguntó si había gente en casa, y Williams le cerró la puerta en la cara. Luego preguntó a una sirvienta quién era ese hombre, y ella respondió que era el señor Green. Unas semanas después, Elías echó a Williams de la casa. Se había obsesionado con ella, y el desalojo le afectó mucho. Convencido de que el misterioso señor Green tenía la culpa, se fue furioso y juró que se vengaría. 8 años después, en una tarde fría de noviembre de 1903, Andrew Haswell Green, el genio tras Central Park y la Biblioteca Pública de Nueva York, volvía a casa tras un almuerzo familiar y se acercaba a la entrada. Cornelius Williams esperaba, paranoico y obsesionado. Al confundir a Green con Platt, sacó un revólver y disparó. Green cayó donde estaba, sin saber nunca que se convertiría en la trágica víctima de una venganza que no tenía nada que ver con él. Cornelius Williams fue declarado insano y pasó el resto de su vida en un manicomio. En 1890, Hannah se casó con Christopher Smith, un trabajador ferroviario afroamericano. Aunque se casó, siguió su relación con Platt.
Smith se fue en 1897 diciendo que la relación de su esposa con Platt era intolerable para mantenerlo en silencio. John pagó en secreto los problemas legales y luego le dio más dinero a Hannah para mantenerlo oculto. En ese momento, la esposa de Platt ya había muerto, y él compró a Hannah una elegante casa cerca de Central Park para verla más seguido. Pero con el paso de los años, Platt empezó a sentirse incómodo. Culpa, avaricia o miedo, algo se retorcía dentro de él. Y cuando finalmente perdió el control, su apasionado secreto y romance estallarían en uno de los escándalos más salvajes que Nueva York había visto jamás. La relación de Hannah y Platt sería desconocida hoy, sin los hechos extraordinarios que iniciaron en el verano de 1904. Platt demandó a Hannah, acusándola de extorsionarlo durante años con una gran suma para que callara sobre su primera visita. Con el tiempo, la suma de dinero era asombrosa. Platt afirmó que, en total, Hannah lo había chantajeado por poco más de $685,000. Calcular el valor histórico del dinero es complicado, sobre todo en largos periodos con economías cambiantes. Podemos concluir que la cantidad en este caso es aproximadamente equivalente a $30 millones hoy en día. La gran suma de dinero atrajo la atención de los neoyorquinos, y por meses los periódicos informaron cada novedad del caso. Platt ofreció una excusa pintoresca sobre cómo se involucró por primera vez con Elías. Afirmó que no la visitó como mujer de placer. Según él, todo comenzó a finales de 1880, cuando supuestamente entró por casualidad a un salón de masajes. Ella fue solo buscando alivio para un fuerte caso de reumatismo, no por nada más íntimo. Después dijo que la visitó otra vez en los años 1890 y empezó a apoyarla económicamente para abrir una casa de huéspedes. Luego, según Platt, él se volvió víctima involuntaria de su malicia. Hannah, según él, empezó a chantajearlo. Si no seguía dándole mucho dinero, ella amenazaba con contarle a su familia que él la visitaba por noches de pasión. Platt era un importante empresario en Nueva York, y la policía tomó en serio su declaración. Sin embargo, Hannah no cooperó. La primera vez que la policía se acercó, ella se negó a presentarse a interrogatorio. Después invadieron su casa adosada y confiscaron todo lo que creían relacionado con el caso. Fue llevada a la prisión de Toms en el Bajo Manhattan, un lugar notoriamente sombrío y poco acogedor. Hannah pasó varios días tensos tras los fríos muros de la prisión, pero luego, en un giro sorprendente, fue liberada repentinamente. Los investigadores concluyeron que no había pruebas que respaldaran su afirmación de que Hannah lo había chantajeado. A pesar de las sumas impresionantes involucradas, resultó que Platt había entregado el dinero voluntariamente año tras año. En semanas siguientes, se notó que Platt solo inició el caso a medias. La presión real fue de su familia. Al descubrir la fortuna que él donó en secreto, entró en pánico. Lo que pensaban que sería una herencia enorme prácticamente había desaparecido, y querían a alguien a quien culpar después de que Platt retiró los cargos. Una vez que la policía no encontró nada que los respaldara, su familia tomó el asunto en sus propias manos, llevando a Hannah a un tribunal civil para recuperar el dinero. Sin embargo, como antes, no lograron nada. A principios de 1905, la historia se desvaneció y Hannah fue exonerada. Todo el episodio fue extraño y evidenció la política racial de Nueva York a inicios del siglo XX. Por ejemplo, los periódicos al cubrir la historia se enfocaron más en el origen racial de Hannah que en el caso. Algunos incluso decían que era extranjera. La mitad del siglo XX fue el auge de la migración europea a Nueva York, y los titulares sensacionalistas sobre una prostituta extranjera que estafaba a un hombre indefenso de 80 años se difundieron como pólvora. El escándalo mostró los temores y sospechas de la ciudad ante la ola de recién llegados que sacudía su mundo. Hannah permaneció en Nueva York durante muchos años. Vivía de las rentas de sus numerosas propiedades en Harlem, y eventualmente ella misma se mudó al norte de Manhattan, donde podía vivir con mayor anonimato.
después de la fama no deseada que había adquirido en 1904. Platt murió en 1908 y dejó una herencia de $10,000, unos $350,000 actuales, suma pequeña comparada con su antigua fortuna. No sorprende que nada fuera dejado a Hannah ni que asistiera al funeral. En los años 1910, ella participó en transacciones de tierras en Harlem, que se desarrollaba como refugio de afroamericanos acomodados. Con el auge del renacimiento de Harlem en los años 20, Hannah apenas presenció la explosión de la cultura afroamericana en la zona. En 1923, cansada de su mala reputación en Nueva York, y para evitar demandas por su pasado financiero, decidió irse definitivamente. Ella y su mayordomo japonés, Kato, partieron en barco a Europa y no volvieron. Hannah después se mudó a Francia. Lo que pasó después es un mito. Una versión dice que murió en París, otra que falleció en la Riviera Francesa a fines de los años 20. Fue un final colorido para una vida colorida. Tarde agradable de octubre de 1781, una brisa fresca recorría Yorktown, Virginia. Una fila de soldados británicos avanzaba hacia el campo al norte del pueblo. Ante ellos había una fila de soldados estadounidenses, escena común para quienes llevaban 6 años en guerra en este continente. Sin embargo, los hombres uniformados no estaban ahí para pelear, sino para una ceremonia y diplomacia militar. Presenciaban una rendición que marcaría el inicio del fin de la guerra revolucionaria. A su derecha estaban oficiales franceses bajo la bandera Borbón y el marqués de Lafayette, general cuya brillantez benefició al naciente ejército continental. A su izquierda estaban las fuerzas victoriosas del ejército continental, dirigidas por el audaz Benjamin Lincoln, primo de Abraham, quien más tarde lideraría la victoria en la Guerra Civil estadounidense. Los soldados británicos, ya avergonzados por la situación, se sintieron aún más humillados por una ausencia notable en sus filas. El general Carlos Cornwallis fingía estar enfermo. Aunque muchos sospechaban una motivación mucho más cobarde, se había negado a venir a Yorktown para entregar su espada y aceptar la derrota del rey Jorge en el campo. Ni Cornwallis ni Jorge Washington participarían activamente en la rendición. Eso facilitaría un cierre pacífico de la guerra. Sin embargo, de pie en el lado estadounidense, en compañía de altos mandos de la guerra revolucionaria como Lafayette y Washington, había un rostro que muchos de los soldados británicos presentes habrían encontrado sorprendentemente familiar. No tenía el típico rostro pálido de un soldado continental, convocado del campo o de oficios para luchar por la libertad. Era el rostro de un hombre negro, James Armistead, sirviente y doble agente del ejército continental. Algunos en la nueva nación ni siquiera aceptarían su condición de persona. James tuvo un papel clave en la rendición del imperio y la Revolución Americana. La sorpresa de los soldados británicos ese día fue menor que el impacto que sintió el general Cornwallis al visitar Yorktown después. En los últimos años, él pensó que James era su sirviente de confianza, infiltrado en el ejército continental y enviando información al cuartel británico. En realidad, James llevaba años espiando para el ejército continental, destacando como uno de los espías más efectivos y peligrosos de Estados Unidos. Toda la información que James le dio a Cornwallis durante años fue mentira. En realidad, casi nada de lo que el ejército británico pensaba sobre James era cierto. No era leal al imperio, sino que pasó años encubierto ayudando a los revolucionarios estadounidenses, lo que benefició a los rebeldes. Cornwallis solo sentía desprecio. En tiempos donde el destino de los países se definía por maniobras militares, luchas a muerte y líderes conflictivos, el Imperio Británico no logró sofocar la rebelión en Norteamérica, en parte por un hombre al que consideraban invisible. Pocos estadounidenses conocen hoy a James Armistead Lafayette, y mucho menos saben algo sobre su historia. Nadie pudo anticipar la grandeza del viaje heroico que sería la vida de James. Sin embargo, su historia es fundamental.
no solo por su posición como uno de los muchos héroes olvidados de la Revolución Americana, sino también por los muchos giros y vueltas en su vida, que chocan con nuestra sensibilidad moderna sobre las relaciones raciales y la interacción entre opresor y oprimido. James, nacido en la esclavitud, trabajó para la nación que lo oprimía y usó su raza para lograr la caída de un imperio que, aunque hostil, le habría ofrecido la libertad a cambio de su obediencia, y aún así, un hombre que también, al final de su vida, poseía esclavos. Debemos resistir la tentación de ver la historia de James a través de muchos de nuestros lentes del siglo XXI, y en cambio regresar al siglo XVIII y examinar su vida tal como realmente fue para entenderlo como una persona humana real, en lugar de simplemente como un símbolo de los problemas y controversias que su historia aborda. Hoy temas de raza y política suelen generar escepticismo sobre el experimento estadounidense, pero la historia de James ofrece otra perspectiva, un ejemplo sorprendente de alguien que por su experiencia debería tener poco bueno que decir sobre Estados Unidos, y sin embargo sería uno de sus más intrépidos defensores. Incluso un lector inteligente no notaría a un joven esclavo creciendo en la plantación de su amo en el condado de New Kent, entre Williamsburg y Richmond, Virginia. Nacido a mediados de 1700, se estima que su nacimiento fue entre 1748 y 1760. La ascendencia de James era desconocida, y su futuro habría seguido igual de desconocido si no fuera por el hombre curioso que podía dominar. Durante gran parte de su vida, William Armistead tuvo varias docenas de esclavos, muchos, incluido James, heredados de su padre, el coronel John Armistead. William era un patriota declarado que se ganaba parte de la vida vendiendo ganado y suministros a una clientela que incluía al ejército continental. También creció con James, nacido en 1751. Ambos recibieron casi la misma educación, probablemente aprendiendo juntos en la casa del coronel, como era costumbre entonces. En Virginia era legal educar esclavos, pero en las Carolinas estaba prohibido. A James le enseñaron a leer y escribir en francés e inglés, aunque su educación pudo haber sido solo para aumentar su valor para la industria de su amo. Esa educación le serviría de formas que ni él ni William imaginaron entonces. El Imperio Británico, aunque quizás no cumplía con los estándares modernos de ilustración en cuanto a las relaciones raciales, no era ignorante de la propia lucha de los estadounidenses con la institución de la esclavitud y de cómo esas luchas se entrelazaban con el intento de independencia del país naciente, ya fuera mediante una estrategia ingeniosamente concebida para volver a los esclavos estadounidenses contra sus amos o simplemente para aumentar la mano de obra. En 1775, Lord Dunmore, gobernador real de Virginia, proclamó que otorgaría libertad a los esclavos que se unieran al ejército británico y le fueran leales, sin importar si servían a un amo patriota o a una familia joven. Unirse al ejército británico habría puesto en riesgo el futuro de James y de su familia, a quienes habría abandonado. Sin embargo, el creciente fervor por la independencia mostraba tanto al joven esclavo como a su amo, que la vida de James probablemente no se limitaría al papel de sirviente. La guerra en las colonias creó alianzas inesperadas entre patriotas estadounidenses y quienes alrededor del mundo simpatizaban con la revolución y compartían el rechazo a los opresores británicos. El Marqués de Lafayette fue uno de esos aliados. Fue un noble francés y comandante militar que se unió como voluntario al ejército estadounidense bajo George Washington. Aunque Lafayette admiraba a Washington, también tenía otra lealtad que lo llevó a unirse a los patriotas. Aborrecía la esclavitud y la rechazaba por su creencia en la ley natural y los derechos humanos. Más tarde desempeñó un papel clave en la Declaración de los Derechos del Hombre y la Revolución Francesa. Las convicciones del marqués lo llevaron a asociarse inesperadamente con James Armistead al unirse al ejército continental bajo su mando. Esa asociación pronto se volvió una verdadera amistad,
y la admiración del marqués por la inteligencia de James se transformó en el deseo de verlo libre. Pero el camino hacia la libertad era largo, y pasaba por una guerra en la que la victoria no estaba garantizada de ninguna manera. El marqués se dio cuenta de que las habilidades y la agudeza de James se desperdiciaban en su puesto como soldado común, así que le propuso algo diferente. Propuso que James usara el interés del imperio por reclutar esclavos como carne de cañón. Escápate de las líneas del frente americanas e infiltra el ejército británico. Obtén toda la información posible y pásala al ejército continental. Era una operación de alto riesgo. Para James, los espías capturados enfrentaban la muerte. James no podía llevar documentos que probaran su identidad, lo que lo protegía de ser descubierto, pero también le impedía demostrar su inocencia si lo interrogaban. El ejército británico en la Guerra de Independencia no se caracterizó por su humanidad. Varios soldados regulares desertaron por el trato inhumano y se unieron al grupo de granjeros, molineros y pobladores que integraban el ejército continental. Si el imperio era despiadado con sus soldados, menos aún sería indulgente con un doble agente, especialmente siendo un hombre negro. James aceptó la oferta del marqués. Pudo desertar del ejército británico cuando estuviera a salvo. Una tentación que sin duda atormentaba su conciencia al oír la oferta del imperio de libertad para los esclavos desertores. Un esclavo como James difícilmente veía con total optimismo a las colonias americanas y su nueva declaración de independencia. ¿Cómo podía James servir a un pueblo que decía defender la libertad y derechos inalienables con audaces palabras, mientras mantenía el sistema de esclavitud que retenía tanto a él como a su esposa e hijos en esa inhumana servidumbre? James debía elegir entre servir a los británicos con una libertad condicionada a obediencia total a la corona, o servir a América sin garantía de libertad, cuyo compromiso filosófico parecía cruelmente ignorar su propia situación como hombre negro, pero titubear o refugiarse en la silenciosa cobardía de la inacción no era el camino de James. Según él, tenía un trabajo que hacer. Aunque la corona británica y el ejército continental no eran totalmente confiables, su amigo el marqués de Lafayette sí lo era. Decidió confiar en Lafayette, y en marzo de 1781 se volvió el más reciente agente doble de la Revolución Americana. Irónicamente, la primera tarea de James fue mentir para ganarse la confianza de otros. Se hizo pasar por esclavo fugitivo para infiltrarse en el campamento británico. ¿Los soldados sospecharon de James al conocerlo? Sin duda muchos lo hicieron. El imperio necesitaba hombres, y la promesa de manumisión del gobernador real probablemente hizo que muchos generales británicos descartaran que un esclavo negro apoyara la rebelión. Las circunstancias de la guerra hicieron que James fuera demasiado valioso para rechazarlo. El James británico, en muchos sentidos, constituía el recurso ideal. Vivir en Virginia le dio gran conocimiento del terreno y rutas cerca de Williamsburg y Richmond. Para el imperio, que enfrentaba a una guerrilla conocedora de su patria, los generales de la corona consideraban que James era la pieza que faltaba. No solo era una fuente confiable para coordinar maniobras y movimientos de tropas, sino que su formación como esclavo educado y alfabetizado lo hacía el candidato ideal para el espionaje. Un intento que seguramente hizo reír mucho a James en privado. Los británicos enviaron a James a infiltrarse en el campamento estadounidense y obtener información clave sobre sus movimientos y suministros. James realizó la estafa perfecta. Como esclavo educado, era ejemplo de quienes muchos veían como invisibles en la sociedad. Esclavos que servían comida, llevaban mensajes y asistían a reuniones estadounidenses y británicas, sin que notaran su presencia constante. En muchos sentidos, estas eran las personas que tenían la imagen más precisa de dónde realmente se encontraba la inteligencia. En esas reuniones, James asistía atento a las reuniones británicas, anotando información útil para llevar a las líneas patriotas.
El imperio lo devolvió al campamento estadounidense, creyendo que era espía, lo cual en realidad era cierto. Él transmitía lo aprendido al marqués y a otros oficiales, quienes le daban información falsa para que la reportara a la corona. Lejos de ser un sirviente como lo había sido en su vida pasada bajo William Armistead, la destreza de James lo había llevado de cargar agua y hacer mandados sencillos a trabajar como mensajero para altos mandos británicos, especialmente Benedict Arnold y el propio general Charles Cornwallis. Cornwallis, aristócrata británico que se unió al ejército de Su Majestad en la Guerra de los 7 Años en 1757, fue clave en la campaña británica en Norteamérica. Después de haber llevado a la corona a una victoria decisiva sobre las fuerzas patriotas en la batalla de Camden, el origen de Cornwallis en las clases altas de Inglaterra lo llevó a mantener una visión propia de la época sobre la separación de las razas. Una visión decisiva. Tras la guerra, Cornwallis, general del imperio en India, fue blanco fácil de un espía negro como James por sus creencias sobre la separación racial. No habría tenido problema en volverse invisible cerca de un general, que apenas consideraba valiosa la opinión de personas de su color de piel. En muchos sentidos, la supuesta invisibilidad de James fue lo que le otorgó tal grado de éxito, y ese éxito no se limitó únicamente a construir su reputación personal como un espía competente. El trabajo de James le dio al ejército continental quizá su victoria militar más crucial: vencer al ejército británico en Yorktown. Por su espionaje selectivo, James obtuvo información valiosa para los patriotas. En agosto de 1871, James supo que las tropas de Cornwallis planeaban mudarse de Portsmouth a Yorktown. El general pensaba que este movimiento permitiría a los regulares recibir refuerzos y provisiones por las líneas de suministro de la bahía de Chesapeake. El general probablemente confiaba en la esperanza de mantener el secreto, junto con los refuerzos a lo largo de la costa este estadounidense, para permitir que la maniobra se llevara a cabo con poca oposición por parte de los rebeldes. Una falsa esperanza que Jaime se esforzó mucho en mantener en la mente de Cornwallis, en su confianza, tal como lo había hecho incontables veces antes. Cornwallis no prestó atención al hombre invisible en la habitación. Jaime le informó al marqués sobre el movimiento a Yorktown. Luego, la marina francesa bloqueó Chesapeake, impidiendo la llegada de ayuda británica por mar, mientras destruía la línea de suministro de la base. El ejército continental atacó a Cornwallis en Yorktown por tierra, cavando trincheras cerca de las líneas británicas y lanzando intensos bombardeos de artillería, junto con ataques terrestres liderados por el marqués de Lafayette y el joven coronel patriota Alejandro Hamilton. El sitio de Yorktown, iniciado el 9 de octubre, impidió a los regulares moverse a mejores posiciones o recibir refuerzos desde Nueva York. Cornwallis se rindió menos de un mes después, aunque su orgullo aristocrático lo llevó a enviar a un representante a la ceremonia oficial de rendición. La operación en Yorktown fue el cambio de impulso crucial que el ejército continental necesitaba para terminar la guerra. Con la rendición de Cornwallis y la pérdida de un tercio de su fuerza laboral, la corona perdió la voluntad de luchar. La guerra llegaría a su fin oficial con el Tratado de París, en 1783 en Londres. Sin embargo, pocos de quienes firmaron el tratado o participaron en la batalla de Yorktown comprendieron el papel crucial de un esclavo negro en la victoria del ejército de Washington. Ese octubre, sin la información filtrada que proporcionó James, la oportunidad de atrapar a las fuerzas británicas en Yorktown bien podría haber escapado de las manos de los patriotas. Y así, el magistral espionaje del esclavo permitió que la marina francesa cortara los refuerzos de la corona justo a tiempo. Por su parte, Cornwallis probablemente nunca supo hasta qué punto su sirviente ayudó a provocar su humillante derrota en Virginia. Aunque los registros cuentan de una ocasión en la que Cornwallis se encontró con James vestido con uniforme estadounidense, durante una visita al marqués para acordar los términos de la rendición. Se dice que el general bromeó: «Ah, bribón,
Entonces me has estado engañando todo este tiempo. James, nacido esclavo pero con voluntad indomable y notable inteligencia, logró burlar a uno de los generales más prominentes del ejército más poderoso del mundo. Esta cualidad llevó al marqués a confiar en James. Hace años, cuando solo era un esclavo instruido y sirviente. Ahora era un héroe estadounidense que había servido a su país con honor. Había asumido más que su parte justa de peligro, y se había convertido en un amigo de por vida de una de las figuras más importantes de la Revolución Americana. Aunque, sin duda, la realidad de la división racial y la política de la época pesaban mucho sobre los hombros del espía, James había visto una oportunidad en lo que muchos habrían considerado una carga profunda. Las creencias separatistas y supremacistas de muchos aristócratas británicos y colonos estadounidenses generaban comentarios y preocupación en esa época. En particular, aquellos que expresaban críticas hacia la institución de la esclavitud. Sin embargo, personas como James y el Marqués de Lafayette comprendieron que la retórica deshumanizante de los altos mandos de la corona era una gran ventaja para el ejército continental. James, además de no llevar nunca papeles de identificación, casi nunca llevaba un arma. La lógica era que portar armas como sirviente levantaría sospechas por el riesgo de ser atrapado. Usualmente trabajaba disfrazado de sirviente, excepto cuando estaba entre las líneas americanas, como en el encuentro con Cornwallis. Sin embargo, los resultados de su trabajo, cuando se ven en el contexto del impulso de la guerra revolucionaria, ocupan un lugar en importancia junto a los actos más destacados de Paul Revere, Samuel Adams y John Hancock. En un mundo de pensadores que libraban sus batallas con palabras, declaraciones y grandes discursos, James Armistead era un tipo de pensador diferente. Sin su estilo de acción considerada y decisiva, las ambiciones retóricas y políticas de sus contrapartes más famosas no habrían tenido éxito. Entonces, ¿qué le pasó después de que terminó la Guerra de Independencia? Podrías pensar que al dejar el ejército continental, James era un héroe nacional y se retiró para disfrutar una merecida libertad. Había arriesgado todo por su país, según cualquier estándar razonable. Merecía libertad y la gratitud de la nación, por la que luchó incansablemente por años. Y es probable que su amo, William Armistead, hubiera liberado a James si hubiera estado en sus manos. Pero la triste verdad es que no lo estaba. James no podía ser liberado y permaneció como esclavo durante años. La causa de esta lamentable situación, como suele ocurrir en casos de miseria humana, estaba en la regulación gubernamental. Desde 1723, Virginia tenía una ley que impedía a los dueños de esclavos simplemente liberar a sus esclavos. Tal libertad, según establecía el estatuto, no podía ser concedida bajo ningún pretexto, excepto por algunos servicios meritorios que debían ser juzgados y aprobados por el gobernador y el consejo. En 1782, Virginia aprobó una ley que liberaba a los esclavos negros que lucharon en la Revolución. El servicio militar era tan meritorio que otorgaba derecho a la libertad. Pero el espíritu de la ley fue superado por la letra. James no era un soldado, a pesar de haber servido en el ejército continental. Era un espía que casi nunca llevaba arma ni servía con uniforme. Por razones obvias y de manera exasperante, la letra de la ley prevaleció. No fue William Armistead quien decidió el destino de James, sino las acciones de la legislatura estatal de Virginia, quienes determinaron si el espía que ayudó a salvar la Revolución Americana cumplía con los criterios para recibir la manumisión. El proceso duró 5 años, tiempo en que James siguió sirviendo a William en su antiguo puesto. La prueba rompió el corazón de amo y esclavo cada día que James seguía sin libertad. Muchos esclavos a fines del siglo XVIII permanecieron años en servidumbre por la terquedad de amos crueles que no querían perder el valor de su trabajo.
Guillermo instó activamente a la legislatura de Virginia a liberar a James y apoyó el deseo de este último de obtener la libertad, a pesar de la propia posición de Guillermo como miembro de la Cámara de Delegados de Virginia. Durante parte de la servidumbre de James, el progreso se estancó. La mentalidad burocrática, en vez de garantizar la emancipación del héroe patriota, generó que un amo quisiera liberar a su esclavo. Pero el Estado dijo que no podía hacer esa excepción. Como tantas veces en la vida de James, la esperanza surgió de otro lugar. El Marqués de Lafayette, probablemente el único aliado de James cuyo impacto logró que la legislatura actuara, estaba indignado. Su odio por la esclavitud creció al enterarse que el nuevo gobierno estadounidense no quería extender esa libertad a otros, a un hombre que fue luchador y amigo. En 1784, el marqués presentó a la legislatura el caso para liberar a su amigo. Por la presente certifico que el portador, de nombre James, me ha prestado servicios esenciales. Durante mi mando en su estado, su información del campamento enemigo fue reunida y entregada con fidelidad. Cumplió perfectamente con algunas comisiones importantes que le asigné, y me parece merecedor de toda recompensa que su situación le permita. La recomendación de un general de tan alto rango aceleró un proceso que, de otro modo, podría haberse prolongado por el resto de la vida de James. En enero de 1787, el gobernador de Virginia firmó la petición que garantizaba la libertad de James. La legislatura pagó a William Armistead 250 libras esterlinas por perder su esclavo, equivalentes a más de $20,000. Hoy, después de décadas viviendo en la esclavitud, incluyendo muchos años como esposo y padre, y varios como un patriota operando tras las líneas enemigas arriesgando la vida a diario, James Armistead era verdaderamente y finalmente libre. Armistead vivió en el este de Virginia, en una granja con William Armistead en New Kent. Viviría feliz con su esposa e hijos durante las siguientes 4 décadas y, pese a su pasado, llegaría a poseer varios esclavos. La vida en la granja en Virginia era mucho menos emocionante que ser agente doble. James, en nombre de una nación rebelde en guerra, jamás olvidó su pasado ni su papel en la independencia de Estados Unidos. En 1824 se reunió con su hermano de armas, el Marqués de Lafayette, cuando el general visitó Yorktown en su gira por Estados Unidos. James estaba muy inspirado por la amabilidad que el marqués le mostró de joven, su liderazgo magistral durante la Revolución y su dedicación inquebrantable para asegurar la libertad de su amigo después de la guerra, que tomó el nombre de Lafayette en honor al general francés, y así sería conocido en su totalidad como James Armistead Lafayette. Vivió sus últimos días en paz y prosperidad. Vivió de una pensión ganada por su servicio en la guerra, y se convirtió en un terrateniente rico en la región, logrando la granja de 40 acres que los esclavos liberados en décadas posteriores llegarían a considerar como el símbolo del verdadero éxito financiero. En 1832, James murió rodeado de sus seres queridos a los 72 años de edad. A pesar de que existen varios monumentos históricos que conmemoran su vida y servicio, su lugar de descanso final sigue siendo desconocido hasta el día de hoy. Algunos podrían estar inclinados a descartar muchas de las declaraciones de James sobre la causa de la libertad, dado que más tarde eligió ser dueño de esclavos, así como hacen con Washington y otros de la era revolucionaria. Para alguien como James, que había soportado un racismo y luchas indescriptibles en su batalla a favor de la naciente nación, y aún así, siguió adelante a pesar de todo, para finalmente ganarse su libertad y llegar a ser dueño de esclavos. Muchos oyentes modernos verían eso como señal de que no era tan moral como aparentaba. O, como se ha argumentado, eso sería un error. Al observar la esencia de su vida y logros, de hecho, la vida de James presenta una realidad moral mucho más probable y más incómoda. Si hombres como James y Washington, con su carácter, tenían esclavos, es aún más probable. Es un indicador de que incluso los personajes más morales del pasado de la nación
No pudieron ver completamente más allá de sus prejuicios culturales y puntos ciegos, y una señal de que si ellos no pudieron hacerlo, quizá deberíamos enfrentar esa realidad no con desprecio, sino con la humildad de darnos cuenta de que nuestra propia moralidad moderna, supuestamente trascendente, podría tener puntos ciegos similares. La Revolución Americana fue el punto de inflexión que sentó las bases políticas y filosóficas de Estados Unidos. Es una que contiene en su interior miles de historias más pequeñas, a menudo olvidadas, de valentía, ingenio y el extraordinario coraje moral de personas en su mayoría comunes. James Armistead Lafayette es solo una de esas historias, nacido en un mundo de prejuicio y odio racial. James siempre vio las probabilidades en su contra como oportunidades, no como obstáculos. Su decisión de unirse al ejército continental, aunque hoy en día se ve como la elección heroica obvia con el beneficio de la retrospectiva, fácilmente pudo haber tomado muchos otros caminos. El marqués nunca le ofreció libertad por su servicio. James confió en la providencia y su amistad con el marqués, que todo sería justo al final. Fue esta confianza, junto con su inquebrantable devoción por la libertad, lo que impulsó a James a una carrera con la que la mayoría de los nacidos en su estado solo podrían haber soñado. Su historia de éxito en medio de la servidumbre y su voluntad de superar los muchos obstáculos que se interpusieron en su camino personifican el espíritu de la revolución que ayudó a salvar. James no fue estadista, orador ni filósofo, solo dejó su petición de manumisión. Sin embargo, su legado no fueron discursos apasionados, sino metas logradas y el cumplimiento de sus deberes para impulsar la independencia estadounidense. Con cada informe de inteligencia y misión de espionaje que emprendió, su amigo, el Marqués de Lafayette, dijo una vez que nunca había visto a un hombre tan magnífico como el general Washington después de la batalla de Monmouth. Sin duda lo habría reconocido si le hubieran preguntado. El reflejo de esa grandeza podía encontrarse de manera similar en el rostro de su amigo, el esclavo liberado y doble agente de Virginia, James Armistead Lafayette. Nacida en una familia italiana infame, Julia de Medici era hija ilegítima del primer duque de Florencia. Se decía que la madre del duque era norteafricana, por lo que Julia tenía esa herencia. Aún así, todo indicaba que crecería como una princesa. Pero en 1537 todo cambió. Julia Rómola de Alessandro de Medici nació en 1535 en Florencia. Era hija de Alessandro de Medici, duque de Florencia, un hombre de ascendencia mixta, y posiblemente el primer gobernante negro del Renacimiento europeo. Desde su nacimiento, la vida de Julia estuvo marcada por secretos, política y poder. Para entender su historia, debemos ver sus orígenes y ascendencia. Julia provenía de la poderosa familia Medici, que comenzó en la región de Mugello, en la Toscana. Ellos hicieron su fortuna en el comercio y luego fundaron el Banco Medici, el más grande de Europa en el siglo XV. Esa increíble riqueza les ayudó a ascender al poder en Florencia, especialmente bajo Cosme de Medici y su nieto, Lorenzo el Magnífico. Sin embargo, seguían siendo ciudadanos solo de nombre. Pero todo esto cambiaría en 1532. El padre de Julia, Alessandro de Medici, nació en Florencia en 1510-1091. Los registros oficiales citan a Lorenzo di Piero de Medici, duque de Urbino, como su padre, vinculándolo con la línea principal de los Medici. Muchos historiadores afirman que Alessandro era en realidad hijo ilegítimo de Giulio de Medici, luego Papa Clemente VII. Su madre fue Simonetta da Colavecchio, una mujer que se cree que fue sirvienta en la casa de los Medici, lo que llevó a insultos ocasionales, ya que la gente se burlaba llamándolo Alessandro Colavecchio. Alessandro, conocido como il Moro por su complexión oscura, generó especulaciones de que Simonetta era africana o tenía ascendencia africana. Jean Nestor, autor francés, afirmó en 1560 que la madre de Alessandro era una esclava mora. Aunque no está comprobado y se debate, el origen de Alessandro podría seguir siendo un misterio. Una cosa era clara:
Giulio de Medici, futuro Papa Clemente VII, lo trató como a un hijo, brindándole generoso apoyo y protección. El favoritismo de Giulio solo aumentó los rumores en Florencia. Recibió educación privilegiada. Se formó en diplomacia y guerra, y vivió entre la élite florentina. Así que a pesar de su ilegitimidad, fue tratado con favor y preparado para el liderazgo. A medida que Giulio ganó poder y se convirtió en papa, fortaleció el estatus de Alessandro. En 1527, durante la Guerra de la Liga de Cognac, un gran levantamiento obligó a la familia Medici a salir de Florencia. Alessandro escapó y vivió exiliado varios años. En 1529, el Papa Clemente VII y el emperador Carlos V acordaron restaurar el gobierno de los Medici. Después de un asedio de 10 meses, Florencia cayó y en 1531 los Medici regresaron al poder, ahora como gobernantes reales. Alessandro fue nombrado jefe del Estado florentino, y en 1532 su cargo se oficializó. Se convirtió en el primer duque hereditario de la ciudad bajo una nueva constitución, asegurando su control sobre el poder. El ascenso de Alessandro terminó la República Florentina e inició el gobierno dinástico Medici. Como duque tenía una reputación mixta. Sus partidarios lo consideraban protector de los pobres, guiado por sentido común y justicia. Pero sus críticos, especialmente aquellos exiliados después del asedio de 1530, pintaban un panorama más oscuro. Lo llamaban tirano, incompetente y corrupto. Llevaba un estilo de vida lujoso y depravado con numerosas amantes. Una de ellas era Taddea Malaspina, una noble de la rama de Massa de la antigua familia Malaspina. De esta relación nacieron dos hijos, Julio, 1532, y Julia, 1535. Como se mencionó, los niños vivían con su madre, atendidos por muchos miembros del personal, con todos los lujos de ser hijos del duque. Aunque eran ilegítimos y sin títulos, Alessandro los reconoció y se aseguró de cuidarlos bien. Al fin y al cabo, eran Medici, lo que les aseguraba un lugar especial en el palacio. No hay pruebas de que los nombrara herederos formalmente, pero muchos historiadores creen que tenía planes para ellos. Alessandro llegó al poder pese a su origen ilegítimo, y quizá pensó que sus hijos podrían tener gran influencia o incluso gobernar. En 1536, el emperador Carlos V cumplió una promesa política hecha al Papa Clemente VII al casar a su hija Margarita de Austria con el duque Alessandro de Medici. El matrimonio fue una alianza estratégica destinada a consolidar la posición de Alessandro como gobernante de Florencia y, en el mejor de los casos, a producir herederos legítimos. Sin embargo, a pesar del prestigio de su nueva esposa, Alessandro seguía dedicado a su amante de toda la vida, Taddea Malaspina. Como muchos gobernantes, él veía el matrimonio como un deber del Estado, no del corazón. Aunque su poder parecía seguro, ya ocurrían hechos que lo llevarían a un final repentino y violento. La noche del 6 de enero de 1537, Alessandro fue asesinado por su primo y confidente Lorenzino de Medici en una reunión privada. Alessandro murió a los 26 años sin heredero legítimo. Margarita de Austria tenía 14 años y la unión no tuvo hijos. Meses tras su muerte nació su última hija, Porcia, de una amante cuyo nombre se perdió en la historia. Su misterioso nacimiento sumó intriga al polémico y breve reinado de Alessandro. Tras la muerte repentina de Alessandro, el poder en Florencia cambió de inmediato, y sus hijos quedaron atrapados en la tormenta política. A sus 4 años, Giulio, único hijo de Alessandro, fue ignorado como sucesor del ducado. En su lugar, Cosimo I, un miembro de la rama menor de los Medici, fue elegido como el nuevo duque de Florencia. Cosimo I, él mismo, siendo apenas un adolescente cuando asumió el poder, prometió cuidar de los hijos huérfanos de su predecesor, y, al menos en apariencia, cumplió esa promesa. Giulia fue enviada a la Villa di Castello, una tranquila propiedad familiar en las colinas cerca de Florencia.
Lejos de las estrictas expectativas de la corte, quedó bajo la vigilancia de María Salviati, madre de Cosimo, una mujer devota y autoritaria de gran influencia. Algunos verían el traslado de Giulia como un exilio, pero no estaba sola. Compartía su hogar y habitación con Via de Medici, hija ilegítima y primogénita de Cosimo. Con solo 2 años de diferencia, las niñas crecieron como hermanas, con un vínculo muy fuerte. María Salviati cuidaba con esmero a las niñas, llenando Castello de energía cálida y juguetona, durante un aterrador episodio de fiebre en febrero de 1542. Giulia, que tenía alrededor de 7 años en ese momento, sobrevivió a la enfermedad. Pero la pequeña Via, de 5 o 6 años, no tuvo tanta suerte. Su muerte marcó un capítulo sombrío en la historia del cuarto de los niños. La joven Via fue profundamente llorada por Giulia, así como por su abuela María y, por supuesto, por su padre, Cosimo. Giulia se integró por completo en la vida de la corte al crecer, aunque era hija del duque anterior. Su paternidad no era vista como desventaja, y su linaje principal de los Medici fue honrado tras el asesinato de su padre. Incluso al compararse con la de Julio César por Bruto, mostró gran orgullo por su linaje y notable seguridad en sí misma. También recibió una educación integral, aprendiendo modales refinados, artes e idiomas que correspondían a una mujer noble. Aunque era ilegítima, la trataron como parte de la familia y cuidaron mucho su apariencia y estatus. Por ejemplo, en una ocasión, cuando Giulia tenía unos 12 o 13 años, la esposa de Cosimo, Eleonora di Toledo, estalló de furia porque la capa de montar de Giulia no estaba bien hecha. No tenía la longitud ni la ornamentación que pidió Eleonora. Giulia creció y se volvió una joven distinguida, y muchos en la corte notaron su parecido con su padre, Alessandro, con los mismos rasgos marcados y el cabello rizado. A pesar de que su tono de piel era más oscuro que el de la mayoría de las damas de la corte y de su supuesta herencia africana, muchos la consideraban hermosa. En ese momento, Cosimo empezó a buscar candidatos para casarse. En 1550, cuando Giulia tenía unos 15 años, Cosimo arregló su primer matrimonio. Su esposo sería Francesco Cantelmo, duque de Popoli, un noble de alto rango. Su dote era enorme, equivalente a decenas de millones de dólares en el dinero de hoy. Este matrimonio introdujo formalmente a Giulia en la aristocracia. Ya no solo era protegida de los Medici, ahora era duquesa por derecho. 5 años después, en 1555, la tragedia volvió. Francesco Cantelmo murió y Giulia quedó viuda a sus 20 y tantos años. En su dolor, encargó un retrato a Alessandro Aggiori, uno de los grandes artistas de Florencia. En la pintura, Giulia aparece digna, afligida y orgullosa. A su lado hay una silla tallada con un brazo inclinado. Historiadores del arte han sugerido diversas interpretaciones sobre esto. Algunos piensan que representa un terreno empinado escalado por Hércules, otros que simboliza el Monte Laverna, sitio sagrado asociado a San Francisco de Asís. Se han propuesto varias teorías, pero la mayoría coincide en que Giulia pintó en respuesta a críticas sobre el origen norteafricano de su abuela y su matrimonio con un arriero de Colovecchio. Aunque se han hecho muchas sugerencias, algunos historiadores del arte sostienen que este retrato no era de Giulia en su viudez. Giulia estuvo mucho tiempo en el convento agustino de San Clemente en San Gallo. Su media hermana, Porcia, servía como abadesa ahí, y Giulia apoyaba económicamente al convento. También fue patrona de otras instituciones agustinas, dedicándose a actos de devoción y caridad durante estos años difíciles. En 1559 se casó de nuevo, esta vez con Bernardetto de Medici, primo de Cosimo I. Un año después dio a luz a un hijo, a quien llamó Alessandro, en honor al nombre y la memoria de su padre. Durante sus primeros años de casados, Giulia y Bernardetto daban fiestas lujosas y participaban en diplomacia, aunque la vida en Florencia tenía conflictos. 3 años tras la muerte de su esposa Eleonora di Toledo,
El gran duque Cosimo I, de 46 años, inició una relación con Eleonora degli Albizzi, de unos 23 años. De su relación tuvieron 2 hijos, una hija nacida en 1566 que murió niña, y Giovanni, nacido un año después y luego legitimado por su padre. Según rumores, Giulia exigía ser tratada igual que Eleonora, una actitud audaz para alguien ya despreciada en la corte. Esta actitud tensó su relación con Cosimo, y, aunque se reconciliaron, nunca volvió a ser igual. Cualquiera que haya sido la pasión que Cosimo sentía por la joven Eleonora, se desvaneció rápidamente, y en 1567 fue obligada a casarse con un noble deshonrado. Julia y su esposo se mudaron a Nápoles en 1567, donde lucharon y aseguraron el título y tierras del Principado de Ottaviano. La influencia de Julia persistió. Administró propiedades, apoyó instituciones religiosas y aseguró el futuro familiar. Por su hijo Alessandro, sus descendientes mantuvieron el título de princesa de Ottaviano, vigente hasta hoy. Mientras Julia hacía historia, poco a poco la historia la olvidaba. Durante siglos fue borrada del arte que alguna vez la celebró. Un ejemplo impactante es una pintura de Pontormo de María Salviati con un niño. Por siglos, Manley solo veía a María, hasta que en 1937, una restauración mostró que un niño había sido eliminado de la pintura. La mayoría ya coincide en que esa niña es Giulia de Medici. En la pintura muestra una expresión ansiosa junto a María, y sus rasgos se parecen a los de su padre, Alessandro. Esta pintura restaurada es uno de los primeros retratos europeos de una niña de ascendencia africana y europea. No todos están de acuerdo. Al principio, la mayoría decía que era Cosimo I, pero otros creen que la niña es Vía de Medici, señalando que Julia y María no habrían sido lo suficientemente cercanas como para justificar un retrato tan tierno. Sabemos que su esposo murió antes que ella, poco después de 1576 en Nápoles. Giulia de Medici falleció en 1588, a los 52 o 53 años. Existen pocos registros de sus últimos años, pero su vida estuvo ligada a las fortunas e intrigas de una de las dinastías más poderosas de Europa. Su hijo Alessandro le sobrevivió, y fue señor de Ottaviano y general de los estados pontificios. Sus descendientes más tarde reclamaron el título de Gran Duque de Toscana tras la extinción de la línea principal de los Medici en 1737, aunque sus esfuerzos finalmente no tuvieron éxito. La historia de Julia recuerda que quienes quedan en las sombras pueden dejar un legado que perdura siglos. Gracias por ver este video sobre figuras históricas negras. Espero que les haya parecido interesante. Cuéntenme en los comentarios qué les parecieron sus vidas. Y si tienen sugerencias, díganmelo ahí mismo. Avísenme si quieren videos más largos o más historia negra. Espero que ya estén suscritos y con notificaciones activadas para recibir mis videos al subirlos. Eso es todo. Nos vemos en la próxima entrega de Vidas Olvidadas. Gracias.